El Código Penal y la observación del Código Penal por el presidente de la República ha sido un tema de profundo interés de la sociedad a propósito de la observación que hizo el presidente o de la reiteración de la observación del presidente de la República y de las posibilidades del Congreso de rechazar esa observación incluso por las presiones de las iglesias. Está con nosotros Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Inicialmente, claro está, lo invitamos para hablar de este tema. Después ustedes saben que vamos a hablar tanto del artículo de Flavio Darío como del tema de los otros casos de la justicia. Pero, Flavio Darío, ¿cómo hacerle entender a una parte de la población dominicana que el Estado dominicano es laico y que las decisiones de los mandatarios deben estar por encima de algunas expresiones? ¿Qué importancia tiene para el Estado y para nosotros como ciudadanos esta observación? No, tiene mucha importancia porque se reconoce en esa observación que hay situaciones que colocan a la mujer en una vulnerabilidad extrema, en una situación de violencia, en una situación de peligro de su propia vida, y que hay margen, de acuerdo a nuestra interpretación, hay margen en la Constitución Dominicana para que, no obstante el artículo 37, que consagra el derecho a la vida como un derecho inviolable, hay margen para reconocer estas excepciones, que son bien delimitadas cuando la salud de la madre está en peligro, en caso de violación, estupro, en caso de incesto y cuando hay malformaciones que hacen incompatible, inviable la vida humana e incompatible con la vida. Entonces, yo creo que no hay duda que las iglesias, las religiones tienen un papel que jugar, de orientar a sus fieles, de orientar a sus seguidores, pero a la vez el Estado, con una constitución, con un régimen jurídico, también tiene derecho a, digamos, a crear una base normativa en la que situaciones como estas sean posibles. Entonces yo creo que el presidente de la República mostró carácter, convicción, al observar esta ley y motivar por qué lo ha hecho. El presidente de la República mantuvo su misma posición de las observaciones anteriores, la coherencia en el sentido de que los mismos tres elementos de los argumentos fueron los mismos tres de ahora. Ahora, sectores de las iglesias católicas y de la misma sociedad opinan que la brecha que se deja en manos del facultativo de la salud de decidir puede permitir que el negocio de la infracción a la ley, abusando ese recurso que debe dar el Código Penal, puede ser un negocio muy grande para muchos sectores en el que el aborto clandestino en República Dominicana es una gran empresa. En la observación del presidente de la República, él consignó en la misma que eso es una preocupación legítima, la de que pudiera abrirse la puerta para que, justificando una de estas situaciones, pues se practique el aborto en cualquier circunstancia. Sin embargo, a diferencia de la primera vez que observó, en esta oportunidad, primero mandó el texto para la modificación. La otra vez no lo mandó y se puso un texto que fue resultado de una negociación. Sí. En segundo lugar, estableció, en la propuesta de modificación, estableció la necesidad de que el Ministerio de Salud Pública establezca un protocolo médico para manejar esas situaciones. Y se supone que el protocolo, los médicos deben observarlo y si lo violan, pues tiene consecuencias. Pero quiero hacer una clara... Perdón, y también finalmente consignó que hay que denunciar el hecho o probar que no se pudo denunciar, por ejemplo, una mujer que haya sido prácticamente secuestrada, aislada en un lugar, y que se da un plazo para llevarlo a cabo, que son 120 días. De modo que es una observación que a la vez que es de avanzada, que es progresista, es moderada, porque toma en cuenta esas circunstancias que usted está planteando. Y hay que aclarar que en la República Dominicana la mayoría de los abortos no son clandestinos, o sea, la estadística real de los abortos es que se producen en los hospitales públicos. Lo que decía el doctor Víctor Calderón de la maternidad de Los Minas, que ellos tienen un promedio de 11.000 abortos en el año, 11.000 abortos en un solo hospital público, implica, si uno lo distribuye entre los 12 meses del año, aproximadamente 900 abortos al mes. Y son situaciones en que las mujeres llegan con procesos a los hospitales públicos que obligan al médico a tomar la decisión del aborto como un proceso terapéutico para salvarle la vida a la mujer.
En el caso del aborto que se produce en una clínica privada, Ajá. ese no se va a evitar. Ese no se va a evitar con el código. Y ahí que van las pobres, las que cogen dinero prestado y empeñan. Las que van a los hospitales con el dinero del proceso, esas 11.000 que van a son las que se fuñirían. Porque ese médico del hospital es el que no la va a poder atender. El que tiene dinero, no importa cómo lo consiga, siempre lo va a poder pagar. Al hospital público llegan ya con el aborto inicial, en proceso, con alambre, con intoxicación, de hecho, con tétano. En la observación del presidente hace mucho énfasis en esa mujer pobre, esa mujer que está excluida, que tiene poco acceso a una salud buena. Entonces él quiere dar la oportunidad precisamente de que ellas tengan una prestación de un servicio de salud confiable por médicos en las condiciones apropiadas. Además, con algo que el Estado Dominicano tiene que apuntar, y es la alta tasa de mortalidad materna. Claro. El clandestinaje provoca la muerte de mujeres que van a estar en la estadística. Y otra cosa, Altagracia, yo creo que hay que aclarar que el hecho de que se consignen estas disposiciones en el Código Penal no quiere decir que la mujer está obligada a hacerlo. No. O sea, es que le da la oportunidad y el derecho a hacerlo. Ni aumenta la tasa de aborto con esta legislación. No, eso está estudiado, está demostrado. No es una obligación. Sería bueno, Flavio Darío, porque mucha gente ha estado hablando con esto y ahorita hiciste una aclaración que creo que es pertinente. En esta ocasión el presidente mandó el texto que él pretende que se modifique. Eso es correcto. Y eso establece que es sobre ese texto. Es sobre ese texto. Que los legisladores pueden tomar una decisión. Eso es correcto. O sea, en el esquema del régimen presidencial, en el que el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, juega un papel de colegislador, cuando el presidente observa y manda su texto, las cámaras legislativas tienen que conocer ese texto, esa observación, como se le llama. Si las cámaras legislativas quieren imponerle el texto original, lo que el Tribunal Constitucional llama la insistencia, es decir, insistir en su texto original, necesitan el voto favorable de las 2/3 partes de los presentes. ¿De las dos cámaras? De cada una de las cámaras. Okay. Para aceptar la observación, simplemente con una mayoría ordinaria, con una mayoría simple, lo acoge una cámara y va a la otra cámara para que también lo considere, y si también lo acoge con la mayoría simple, vuelve donde el Poder Ejecutivo, que lo promulga y lo publica. ¿Cuáles son los plazos? Mira, la Constitución establece que la Cámara a la cual se le devolvió la observación, el texto de ley, que es la Cámara de donde viene. La de diputados. En este caso fue del Senado, el Senado. Tiene que ponerlo en el orden del día de la primera sesión que tenga lugar. La primera va a ser en enero. Va a ser en enero. Porque recuerda que ahora tiene 150 días la legislatura, de modo que no ha terminado. Se fueron de vacaciones unos días de Navidad y fin de año, pero no ha terminado. Entonces lo pone en la orden del día. Ahora, supongamos que no lo logren conocer. Lo puso en la orden del día, pero empezó un debate y no se logra conocer. Tiene 2 legislaturas para aprobarse. Si pasan 2 legislaturas y el código, la ley no se conoce, pues automáticamente queda aceptada la observación del presidente de la República y el presidente puede proceder a promulgarla y a publicarla. Ahora, yo creo que hay tiempo para que esto se pueda concluir a principios de enero, porque son textos muy puntuales y es una decisión de tipo político. O sea, yo entiendo que se puede presentar en el Senado tomar una decisión y luego ir a la Cámara de Diputados, porque creo que si tomamos en cuenta del 2 de enero en adelante, le pueden quedar unos 10 días, pienso yo, 10, 11 días, 12 días de legislatura, de modo que habría tiempo para hacerlo. La opinión de algunos legisladores que fueron entrevistados por SDN a raíz de la observación del presidente, decían que no iban a aceptar presiones. En orden numérico de mayoría, en el Senado lógicamente solamente hay 2, posiblemente 3 personas que puedan votar contra las observaciones. Ahí sería relativamente fácil. Pero ya el año pasado, de presiones sí conocimos, en un año electoral propiamente, donde la presencia de las iglesias en las explanadas, las marchas en la capital, las convocatorias a rechazar propiamente esas observaciones, se hizo presente. ¿Hasta dónde esa presión, entre comillas, puede decidir la decisión final? Mira, yo creo que hay que ser realista en esto. Cualquier legislación delicada que toque temas sensibles, hay sectores que se movilizan e influyen en sus legisladores. Eso pasa en toda democracia. Y la influencia viene... es bueno. Y eso es bueno. O sea, hay sectores que influyen en una dirección y otros que influyen en otra dirección.
El legislador, en último término, los legisladores tienen la potestad constitucional de aprobar las leyes. Le corresponde a ellos, en el momento del voto, ponderar todas esas influencias y tomar una decisión. Yo entiendo, espero más bien que ellos acojan la observación del presidente y que podamos sacar ese código penal hacia adelante. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo soy más optimista que usted. Porque ese Congreso, cuando la reelección y la modificación de la Constitución dijo hoy no, y pasado mañana todo el mundo había cambiado de opinión. Entonces el Congreso, que para una cosa es obediente a la definición de Danilo Medina, y en esa ocasión rechazó lo que dijeron las iglesias, ahora yo no tengo por qué esperar otra cosa. Bueno, pero hay que respetar el Congreso. Es un poder independiente del Poder Ejecutivo. Yo estoy en el Poder Ejecutivo, de modo que tengo que referirme a ese poder del Estado. Inclusive sector que no se había manifestado públicamente, como lo ha hecho el doctor Fernández, como lo ha hecho la doctora Margarita Cedeño, respaldando la posición del Poder Ejecutivo sobre el tema de las observaciones. Es importante que esa fuerza de la cohesión del partido y el gobierno se manifieste también con la situación. Eso es correcto, eso es correcto. Bueno, tenemos que hacer una pausa y como adelantamos vamos a hablar con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo de otros temas, sobre todo los que están en el tapete.